¿Qué pensaría si un niño de apenas 5 años mirara a los ojos de su madre y dijera con una calma imposible: «Soy John Lennon, ¿y puedo probarlo?». Locura infantil o eco de una verdad que se niega a morir. Dicen que la memoria es un espejo roto. Pero, ¿y si algunos fragmentos reflejaran vidas que ya fueron vividas, melodías que ya se cantaron, amores que ya se perdieron en otro tiempo? El aire parece detenerse cuando el niño pronuncia su nombre. Y por un instante, hasta el silencio parece recordar. Hay algo en su mirada que no pertenece a esta edad. Un brillo antiguo. Como si detrás de esos ojos pequeños se ocultara una conciencia cansada de reencarnarse. Habla de lugares que nunca visitó, de personas que ya no existen, de notas musicales que nadie le enseñó a tocar. No pide que le crean, simplemente afirma. Y en esa afirmación hay una serenidad que desconcierta, una certeza que desarma incluso a los más escépticos. ¿Cómo se explica lo inexplicable cuando lo imposible ocurre con la naturalidad de un suspiro? Los expertos intentan etiquetar, los incrédulos se burlan, pero hay algo que no encaja. Las coincidencias se vuelven demasiadas, las pruebas, inquietantes. Como si el universo jugara con las fronteras del tiempo, burlándose de nuestra lógica. Y entonces surge la pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino apenas una pausa en la canción? Tal vez algunas almas se nieguen a guardar silencio, regresando una y otra vez hasta ser escuchadas. Mientras las cámaras graban, el niño toca una melodía que nunca aprendió. Tararea un verso que solo Lennon conocía. En su voz hay nostalgia, en su inocencia, un mensaje cifrado. Las sombras parecen inclinarse hacia él, como si el propio destino contuviera la respiración. La habitación se convierte en un templo donde el pasado y el presente se tocan, y nadie sabe si lo que ocurre es un milagro o una advertencia. Y justo cuando crees que estás a punto de entenderlo, algo dentro de ti se quiebra. Una duda, una intuición, una certeza reprimida. Sientes que este niño no vino a convencerte, sino a recordarte algo que tú también olvidaste. Porque quizás la verdad no está en lo que él dice, sino en lo que despierta en ti. Y antes de que el misterio se disuelva entre tus dedos, una voz interior susurra: «No te vayas aún, lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo». ¿Y si la voz de un muerto pudiera volver a hablar, pero a través de un niño de 5 años? No hay aviso, no hay lógica, solo ese instante suspendido donde lo imposible se abre paso entre los latidos. Una habitación cualquiera, una tarde cualquiera, y una frase que rasga la realidad: «Soy John Lennon, y puedo probarlo». Las palabras caen al suelo como cristales rotos, reflejando algo que nadie está preparado para ver. Porque no es solo lo que dice, sino cómo lo dice, con la certeza de quien ya ha vivido demasiadas vidas. Su madre se queda inmóvil, atrapada entre el amor y el miedo, entre el hijo que conoce y la sombra de un hombre que murió hace décadas. En sus ojos, la inocencia se mezcla con una sabiduría que no debería existir. Habla de escenarios que nunca pisó, de acordes que jamás aprendió, de una tristeza antigua que parece vibrar en su pequeña voz. Y mientras lo escuchas, algo en ti se resquebraja, una parte que susurra: «Esto no es posible, pero lo siento como si lo fuera». El aire cambia de densidad, como si cada molécula se negara a creer. Hay un pulso invisible que conecta pasado y presente, un eco que no pertenece a este tiempo. Nadie se atreve a moverse, nadie respira. Y sin embargo, dentro de esa quietud, algo despierta. Una conciencia que parecía dormida, un recuerdo que no te pertenece y, aún así, te llama por tu nombre. De repente, el niño sonríe, y esa sonrisa no es suya. Es la sonrisa de alguien que ya desafió a la muerte, que ya conoció la fama, el caos, la soledad y el final. Por un momento, el tiempo se curva. La habitación se llena de presencias invisibles, de melodías que solo pueden oír quienes alguna vez amaron la música más allá del sonido. Y tú, espectador, sientes que algo dentro de ti empieza a moverse también. No sabes si es miedo, curiosidad o reconocimiento. Solo sabes que algo te observa desde el otro lado de la pantalla. Algo que no busca que creas, sino que recuerdes. Porque esta historia no acaba de empezar. Simplemente acaba de regresar. Durante un instante, el mundo parece detenerse. El niño juega, ríe, dibuja líneas torcidas en un papel que su madre guarda como un tesoro, intentando convencerse de que todo fue una confusión. Afuera, el sol cae con una dulzura engañosa, y la vida continúa como si nada hubiera ocurrido. Pero algo invisible vibra bajo la superficie,
Una frecuencia que solo los corazones atentos pueden oír. En cada palabra inocente, en cada pausa, hay un eco que no pertenece a la infancia. Su madre lo observa en silencio, buscando señales de normalidad. Quiere creer que su hijo solo repite lo que escuchó en algún video, que la imaginación infantil puede imitar incluso la eternidad. Sin embargo, hay momentos en los que la mira con una profundidad imposible, como si la conociera desde antes de nacer, como si en otro tiempo ella también hubiera sido parte de su historia. Y entonces, el amor materno se transforma en vértigo. ¿A quién está abrazando realmente? En la televisión, suena una vieja canción de los Beatles. El niño se detiene, la reconoce, pero no con la sorpresa de quien la escucha por primera vez, sino con la tristeza de quien la escribió y ya no puede volver a hacerlo. Canta en voz baja, desafinado, con una emoción que atraviesa la piel. Las palabras se convierten en susurros antiguos, en confesiones suspendidas en el aire. Nadie en esa casa entiende lo que está ocurriendo, pero todos sienten que algo los está observando desde dentro. Esa noche, mientras la casa duerme, la madre lo oye hablar dormido. Nombres, lugares, fragmentos de frases en inglés, recuerdos que no pertenecen a su corta vida. Se acerca despacio, temiendo despertarlo, temiendo no hacerlo. Y en ese murmullo onírico, hay un tono que no es de un niño. Es la voz de un hombre cansado, de alguien que ya conoció el final y aún busca una salida. Cuando el amanecer llega, nada parece haber cambiado, pero el aire es distinto, más espeso, como si la realidad hubiera respirado con ellos durante la noche. El niño despierta con una mirada nueva, serena, ajena al caos que provoca, y por un instante, cuando sonríe, la madre siente que esa sonrisa pertenece a alguien que el mundo aún no terminó de despedir. La primera señal llega sin aviso, como un temblor leve en la superficie de lo cotidiano. El niño, en medio de un desayuno cualquiera, deja caer la cuchara y pregunta con voz tranquila si todavía viven los otros tres. Nadie entiende a qué se refiere, pero cuando menciona los nombres, Paul, George, Ringo, el aire parece cortarse en dos. Su madre lo observa, incapaz de responder, sintiendo que cada palabra es un hilo que lo conecta a un lugar que no debería recordar. Y de pronto, todo se vuelve demasiado real para ser un juego. En los días siguientes, su comportamiento cambia. Pasa horas mirando al vacío, como si escuchara melodías que los demás no pueden oír. Canta fragmentos antiguos, improvisa frases que suenan como confesiones disfrazadas de canciones. A veces, dibuja rostros desconocidos, y entre ellos, uno que siempre repite, un hombre con gafas redondas y una sonrisa que no pertenece a su tiempo. Cada trazo parece tener la precisión de una memoria que se niega a borrarse. Su madre comienza a registrar todo. Graba su voz, anota cada detalle, convencida de que debe haber una explicación racional. Pero mientras más busca respuestas, más siente que algo la está observando a ella. A veces, cuando revisa los audios, escucha notas que no estaban allí. A veces, al mirar al niño, tiene la sensación de que los ojos que la miran no son de un hijo, sino de un testigo. Un testigo que ya vio demasiado. Una noche, mientras el viento golpea las ventanas, el niño despierta llorando, gritando una frase en inglés que nadie logra entender. Entre sollozos, menciona una calle, un disparo, una multitud. La madre intenta calmarlo, pero en su mirada hay un terror que no puede explicarse con palabras. No es miedo de un sueño, es el recuerdo de un final que no debería conocer. Y cuando finalmente vuelve a dormirse, la casa entera parece respirar con él. Los relojes se detienen por un instante, las luces parpadean, y un olor a lluvia vieja llena el aire. Es como si el pasado hubiera encontrado una grieta para regresar. Y tú, que observas, sientes algo extraño en el pecho, una nostalgia que no sabes de dónde viene, una canción que creías olvidada, y la sospecha de que el tiempo no es tan lineal como te enseñaron. Al principio, ella intenta convencerse de que todo tiene una explicación, que el cerebro infantil es un terreno fértil para el misterio, que las coincidencias pueden parecer milagros si uno las mira con el corazón temblando. Pero hay noches en las que su propia voz suena lejana, como si algo dentro de ella ya no creyera en las palabras. Empieza a notar pequeñas distorsiones, objetos que cambian de lugar, relojes que se detienen a la misma hora, melodías que parecen flotar en el aire sin fuente alguna. Y entonces entiende que el miedo no está afuera, está dentro. En el silencio de la madrugada, la madre lo observa dormir,
intentando reconocer el rostro que trajo al mundo. Pero hay algo distinto en su respiración, un ritmo que no pertenece a un niño. Sus dedos se mueven como si tocaran un instrumento invisible, y su expresión, esa expresión serena, casi melancólica, no tiene edad. Ella extiende la mano, lo acaricia, y una corriente helada recorre su cuerpo. Por un instante siente que toca a alguien más, alguien que no debería estar allí. Cada día la frontera entre lo real y lo imposible se vuelve más delgada. La madre comienza a dudar de su propia memoria, de sus recuerdos, de sus sentidos. A veces, mientras lo escucha hablar, siente que una parte de ella responde sin querer, como si algo antiguo en su interior reconociera lo que él dice. No es solo él quien recuerda, es ella también, aunque no sepa de qué. Y en ese reconocimiento silencioso, algo se rompe. El amor se vuelve miedo, y el miedo se vuelve fe. Empieza a escribir un diario, convencida de que necesita dejar constancia de lo que está ocurriendo. Pero las palabras no la liberan, la enredan. Cada línea escrita parece abrir una puerta más. No sé si estoy perdiendo a mi hijo o si él está encontrando algo que yo nunca debí ver. Anota una noche. Y cuando relee lo que ha escrito, las frases parecen cambiar, como si alguien más escribiera con ella. Una madrugada, incapaz de soportar la tensión, lo despierta y le pregunta quién es realmente. El niño la mira en silencio. No Sonri, no team. Solo dice, tú también me conocías antes, solo que no recuerdas. La frase cae en el aire con el peso de un secreto ancestral. Ella siente que el mundo se contrae a su alrededor, y por primera vez, entiende que quizás el amor que siente por su hijo no pertenece solo a esta vida. Hay momentos en los que la madre siente que el tiempo se dobla a su alrededor, como si cada segundo los empujara hacia un punto de encuentro que ya ha ocurrido antes. En los ojos del niño, ve reflejos de lugares que no existen, fragmentos de otra vida donde ambos fueron distintos y, sin embargo, los mismos. A veces, cuando él habla, no parece hablarle a ella, sino a alguien que vive dentro de su memoria, un eco enterrado que comienza a despertar. Y en ese despertar, algo en su corazón late al mismo ritmo que el de él. Una noche, mientras la luna se desliza sobre el vidrio, el niño se acerca y le toma la mano con una ternura que trasciende su edad. Le dice que no debe temer, que todo esto ya lo vivieron una vez, que el destino solo repite aquello que quedó inconcluso. Sus palabras no suenan aprendidas, suenan recordadas. La madre, con lágrimas que no entiende, siente que esas frases tocan una herida que llevaba demasiado tiempo dormida. Una herida que no sabe de esta vida, pero que sangra igual. Empieza a notar sincronicidades imposibles. Canciones que suenan al azar en la radio justo cuando él pronuncia ciertas frases. Plumas blancas que aparecen sin motivo en lugares cerrados. Sueños que se repiten en ambos, donde caminan por un escenario vacío cubierto de luces apagadas. En uno de esos sueños, ella lo ve girarse y, por un instante, su rostro cambia. Ya no es el de su hijo, sino el de un hombre que la mira con tristeza, como si pidiera perdón por volver. El amor que los une se vuelve un espejo distorsionado. Ella ya no sabe si protege al niño o si lo mantiene prisionero. Empieza a sentir que ambos son una misma alma fragmentada en dos cuerpos, destinada a reencontrarse una y otra vez a través de la historia. Pero si eso es cierto, ¿qué significa ser madre? ¿Qué significa ser hijo? ¿Y qué ocurre cuando el vínculo que debería nutrir comienza a consumir? Una madrugada, al mirarse en el espejo, la madre ve su propio reflejo moverse un segundo después. Sus ojos no le pertenecen. Hay algo, o alguien, detrás de su mirada. Y en ese instante comprende que la historia no gira en torno al niño. Él es solo el mensajero, el mensaje. En cambio, vive dentro de ella, esperando el momento de ser recordado. La madre ya no duerme. Cada sombra le parece un recuerdo que respira. Cada sonido, una palabra que no logra comprender. Vive entre la duda y la fe, atrapada en ese espacio donde lo racional se quiebra y lo invisible se vuelve cotidiano. El niño sigue hablando con serenidad, ajeno al caos que ha despertado dentro de ella. A veces ríe, a veces canta, y en su voz hay un consuelo tan profundo que duele. Ella intenta alejarse, pero cuanto más huye, más siente que algo la llama desde dentro, como si el misterio no estuviera afuera, sino en su propia sangre. Empieza a escribir nombres en las paredes, como si al hacerlo pudiera contener las voces que la siguen. A veces cree escuchar pasos detrás de la puerta, aunque nadie esté allí. Otras veces, siente una presencia que la observa desde el reflejo de una ventana.
La línea entre sueño y vigilia se ha borrado, y ella ya no sabe en qué dimensión respira. Sin embargo, hay una calma perversa en su confusión, como si una parte de ella hubiese estado esperando este colapso desde siempre. El niño la mira con una compasión que asusta. «No te estás volviendo loca», le dice, «solo estás recordando». Esa frase la atraviesa como un cuchillo dulce, porque en su fondo, lo sabe. Hay algo que siempre ha estado dormido dentro de ella, algo que ahora despierta a través de él. No es solo su hijo el que ha traído un alma de otra vida. Es ella también la que arrastra un eco de lo que fue. Y en esa simetría invisible, el amor se convierte en un espejo sin salida. Comienza a escuchar música en lugares donde no debería haber sonido. Notas aisladas, fragmentos de acordes que parecen seguirla como un fantasma melódico. Una noche, la melodía se hace más clara. Imagine, pero no viene de ninguna fuente visible. Proviene de su interior, como si su corazón mismo la estuviera recordando. Y mientras la música crece, algo en su mente se quiebra de forma irreversible. Ella sonríe entre lágrimas, murmurando que al fin entiende, aunque no sepa que entiende realmente. Cuando el amanecer llega, la madre está sentada junto a la cama del niño. Sus ojos parecen vacíos y plenos al mismo tiempo, como si contuvieran demasiadas vidas. El niño la observa sin miedo, toma su mano y dice, «Ahora sabes por qué volví». Ella asiente, aunque no responde, porque ya no hay diferencia entre creer y saber, entre locura y verdad. Solo queda el pulso compartido de dos almas que recuerdan haber sido una sola, y el presentimiento de que algo mucho más grande está a punto de revelarse. La noticia se filtra como un susurro que nadie logra detener. Primero, un rumor en el vecindario. Después, una entrevista mal grabada. Y finalmente, una tormenta mediática que arrastra todo a su paso. El niño que dice ser John Lennon, repiten los titulares, con una mezcla de burla y fascinación. Periodistas, psicólogos y curiosos se agolpan frente a la casa, buscando una verdad que tal vez no quieren encontrar. Y entre los flashes, las preguntas y las cámaras, la madre siente que su mundo se deshace, que lo íntimo se convierte en espectáculo. El niño no parece alterado. Mira las cámaras con una calma que desconcierta, como si ya hubiera vivido aquello 1000 veces. Algunos lo toman por un prodigio, otros por un fraude, y unos pocos, los más sensibles, por un milagro. Cuando le piden que cante, lo hace sin vacilar, pero hay algo en su voz, una vibración, una emoción contenida, que hace que incluso los más escépticos guarden silencio. No canta para ellos, canta para sí mismo, o quizá para alguien que aún escucha desde otro plano. La madre intenta protegerlo, pero ya es tarde. El mundo huele la sangre del misterio, y el misterio se convierte en mercancía. Expertos analizan sus palabras, comparan su escritura con la del músico, buscan pruebas, buscan errores. Sin embargo, cuanto más lo examinan, más extraño se vuelve todo, porque las coincidencias no disminuyen, aumentan. Fechas, gestos, recuerdos que no pudo inventar. Y cada vez que alguien intenta desmentirlo, algo inexplicable ocurre. Grabaciones que fallan, luces que parpadean, relojes que se detienen justo a la misma hora del disparo que cambió la historia. En medio del caos, la madre siente que el niño se aleja. No físicamente, sino en algo más profundo, como si la exposición del mundo lo desvaneciera poco a poco. Empieza a hablar menos, a cantar solo en sueños, a mirar hacia un punto invisible del espacio. Ella lo llama, lo abraza, pero hay una distancia inquebrantable entre ambos, como si el contacto humano no bastara para retener lo que está regresando al origen. Y mientras las luces de las cámaras se apagan una a una, un silencio espeso cae sobre la casa. Los periodistas se marchan, el público olvida, y lo que parecía un fenómeno se convierte en una leyenda más del Internet. Pero la madre sabe que el mundo no ha comprendido nada, porque cada noche, cuando todo vuelve a la calma, escucha una voz suave junto a su oído que susurra. La historia no terminó, solo cambió de escenario. Desde aquella noche, la casa parece vivir en otro ritmo. Los relojes marcan horas distintas, los espejos reflejan escenas que no ocurren, las luces se apagan sin motivo. El aire se ha vuelto más denso, como si cada respiración tuviera el peso de un recuerdo antiguo. A veces, la madre siente que camina dentro de un sueño que no le pertenece. Otras, que el sueño camina dentro de ella. Todo parece estar conectado por un hilo invisible. Una melodía que flota en el ambiente, repetitiva,
hipnótica, imposible de ignorar. El niño ya casi no habla. Solo observa, como si estuviera esperando algo que los demás no pueden ver. A veces sonríe en medio del silencio, como si alguien le hablara desde el otro lado del aire. La madre intenta mantener la normalidad, pero la normalidad se ha desvanecido. Cada rincón de la casa tiene un eco distinto, un susurro que se multiplica cuando cae la noche. Hay momentos en que cree ver sombras moviéndose detrás de las paredes, y en otras ocasiones siente que esas sombras la observan desde dentro de su propia mente. Una madrugada, se despierta con la sensación de no estar sola. Al girarse, el niño está de pie frente a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Ya casi es hora, dice con una voz extraña, lejana, como si viniera de una distancia infinita. La madre intenta hablar, pero su garganta no responde. Afuera, no hay viento, no hay sonido, solo una calma tan absoluta que parece contener un secreto. Y en ese silencio, algo se mueve, algo que no pertenece a la forma, pero que está ahí, presente, respirando con ellos. Los días siguientes se vuelven irreales. Las personas que los visitan aseguran haber sentido cambios en el ambiente. Una sensación de electricidad, una emoción sin nombre, una especie de nostalgia que no saben de dónde viene. Las plantas crecen más rápido, los relojes se descomponen, y algunos objetos desaparecen para luego reaparecer en lugares imposibles. Es como si la casa hubiera dejado de obedecer las leyes de este mundo, como si el tiempo se hubiera doblado para observarlos. La madre comprende que lo que vive no es una posesión, ni un milagro, ni una locura. Es una intersección. Dos realidades tocándose sin permiso, dos vidas cruzando sus memorias en un mismo cuerpo. Ella siente que algo la empuja a cruzar también, a mirar más allá del límite. Pero al hacerlo, una certeza la golpea. Si da un paso más, tal vez no haya vuelta atrás. Tal vez el mundo de donde proviene ya no la acepte. Y aún así, parte de ella desea hacerlo, solo para entender qué hay detrás de esa voz que, cada vez más clara, le susurra: todo lo que fue, está por volver. La noche cae sin anunciarse. No hay luna, no hay sombras. Solo una penumbra suspendida, como si el mundo contuviera la respiración. La madre y el niño están juntos en el centro de la casa, rodeados por un silencio que vibra, como un corazón a punto de estallar. Él la mira, y en sus ojos hay siglos de distancia. Ella intenta hablar, pero la voz no sale, y entonces lo siente. Una fuerza que no proviene del cuerpo, sino de algo más antiguo, algo que los ha unido desde antes de tener nombre. El aire comienza a ondular, como si fuera líquido. Las paredes respiran. Los objetos tiemblan con una vida prestada. Y en medio de esa distorsión, una música se filtra desde ningún lugar y desde todos. Imagine, no como una canción, sino como una plegaria cósmica, un pulso que atraviesa la materia. La melodía no suena, vibra dentro de ellos, dentro del espectador, dentro del tiempo mismo. Y cada nota parece abrir una grieta por donde lo invisible se asoma. El niño extiende la mano, la madre la toma, y en el momento en que sus dedos se tocan, el mundo deja de tener contornos. Luz y oscuridad se mezclan, frío y calor se confunden, pasado y presente se superponen como dos transparencias que al fin encajan. Ella lo ve. Fragmentos de otra vida, flashes de una multitud gritando, un disparo, una voz que se apaga, y luego, silencio. Pero en ese silencio, él vuelve a cantar, y la melodía continúa justo donde se detuvo décadas atrás. Ambos sienten que ya no están solos. Millones de presencias los rodean. Recuerdos, canciones, pensamientos, miradas que alguna vez existieron. El aire se vuelve una memoria viva. La madre ve su propio reflejo disolverse en el del niño, y por un instante no hay diferencia entre los dos. Son uno solo, una misma conciencia que se despliega en dos cuerpos para entender lo que nunca se comprendió. Que la muerte no es un final, sino un espejo roto donde cada fragmento conserva la melodía completa. El mundo exterior se desvanece. Las cámaras, los juicios, las dudas, todo se borra. Solo queda la vibración, la sensación de estar al borde de una revelación que no puede ser nombrada. La madre llora sin lágrimas. El niño sonríe sin edad. Y cuando la luz comienza a arder desde dentro, ambos entienden que el universo ha estado esperándolos para cerrar un ciclo, para reiniciar la canción que nunca terminó. Pero justo cuando la verdad parece a punto de revelarse, todo se detiene, y un silencio absoluto, casi divino, anuncia que lo imposible acaba de empezar.
La mañana llega sin aviso, suave, limpia, como si la noche anterior nunca hubiera existido. El sol atraviesa la ventana y despierta el polvo en un baile lento, silencioso. La casa parece en paz. La madre abre los ojos, confusa, con la sensación de haber soñado una eternidad. Busca al niño, lo llama, y su voz se pierde en un eco que no responde. Todo está igual, y sin embargo, nada lo está. Hay algo en el aire, una vibración leve, casi imperceptible, que la piel reconoce antes que la mente. Camina por la casa como si recorriera un recuerdo que no termina de desvanecerse. Sobre la mesa, una hoja doblada con un dibujo infantil. Un círculo incompleto, una figura con gafas redondas, una guitarra. En la esquina, una palabra escrita con trazos torpes, love. Ella la toca, y una corriente cálida le recorre el cuerpo. Siente una presencia, pero no miedo, solo una melancolía tan pura que duele. Y de pronto, escucha, muy lejos, muy dentro, una voz que no sabe si viene del niño o de su propia alma. Nada termina. Solo cambia de forma. Sale al exterior. El mundo sigue su rutina indiferente. Los vecinos hablan de cosas pequeñas. Los autos pasan. El viento mueve las hojas como si nada hubiese ocurrido. Pero en esa normalidad hay una fisura invisible. Una grieta por donde lo eterno respira. Cada sonido parece contener una melodía que solo quien vivió lo imposible puede reconocer. Ella sonríe. Y su sonrisa tiene la calma de quien ha tocado el misterio y ha regresado intacta. O tal vez no. Esa noche, al cerrar los ojos, la madre sueña. Está en un escenario vacío, iluminado por una luz blanca. Frente a ella, una figura camina hacia el centro, se sienta y comienza a tocar una guitarra. La melodía es simple, pero tiene el poder de abrir el pecho como si fuera una puerta. Ella se acerca, pero cuando intenta ver su rostro, el sueño se desvanece. Solo queda la música, y en ella, una promesa que late como un corazón. La canción nunca terminó. Y cuando despierta, durante un segundo, antes de que la mente reclame su lógica, cree escuchar una voz de niño susurrando junto a su oído. Gracias por recordarme. Entonces comprende. No necesita entender. Porque hay verdades que no se piensan, solo se sienten. Y mientras el día comienza, ella sabe que el mundo seguirá girando, sin notar que algo cambió para siempre. Que en algún rincón del tiempo, un alma antigua ha encontrado descanso, y otra acaba de despertar. El rumor comenzó como un susurro en las redes. Una historia que pocos creyeron, una curiosidad más entre el ruido digital. Pero con el paso de los días, algo extraño empezó a suceder. Personas que escuchaban el relato decían sentir un nudo en el pecho, una presión leve detrás de los ojos, un recuerdo que no les pertenecía. Algunos soñaban con escenarios llenos de luz, otros con un hombre cantando entre sombras. Nadie podía explicarlo, pero todos coincidían en una cosa. Después de escuchar la historia del niño, algo dentro de ellos había cambiado. Los psicólogos lo llamaron sugestión colectiva, los creyentes, reencarnación, los escépticos, coincidencia. Pero ninguna definición lograba contener el fenómeno. Era como si una melodía perdida hubiera vuelto a circular por el mundo, no en el aire, sino en las almas. Y cada vez que alguien pensaba en el niño, una nota invisible vibraba en algún lugar del universo, alineando lo imposible con lo inevitable. La línea entre creer y recordar empezó a disolverse. En los conciertos, algunos músicos decían sentir una presencia, una inspiración que no podían describir. Canciones nuevas surgían con frases antiguas, como si el pasado dictara desde el silencio. En las calles, desconocidos se miraban y decían, «¿Tú también lo sientes?», sin saber exactamente qué era eso, como si el espíritu de una voz dormida estuviera intentando despertar en cada uno, replicando su historia a través de la emoción, no de las palabras. Mientras tanto, el niño seguía en silencio. Ya no hablaba del pasado, solo observaba, con esa calma inquietante de quien ha entendido demasiado pronto. A veces tarareaba algo que nadie conocía, pero que todos sentían haber escuchado antes. Los ojos le brillaban con una mezcla de inocencia y nostalgia, y quien lo miraba por mucho tiempo sentía vértigo. La sensación de estar frente a alguien que recordaba el origen del alma humana. Y así, sin explicación, la historia siguió expandiéndose. No como un mito, sino como un contagio luminoso. Cada persona que la escuchaba llevaba consigo una chispa, una duda, una vibración. No importaba si creían o no.
Una vez que el eco entraba, ya no salía. Porque no era una historia sobre el pasado, sino una invitación al despertar. Y el espectador, sin darse cuenta, ya había cruzado la frontera. Ya era parte del misterio. El eco no desaparece. Permanece suspendido en algún lugar entre el aire y la piel, entre el recuerdo y la respiración. La historia del niño, la voz, la canción, todo parece haberse disuelto en el tiempo, pero en realidad solo cambió de forma. Lo que fue sonido ahora es vibración. Lo que fue palabra ahora es sensación. Cada persona que escuchó esta historia lleva dentro una nota invisible, una frecuencia que despierta en los silencios. Y cuando la mente intenta olvidarla, el corazón la tararea sin permiso. A veces, al cerrar los ojos, alguien siente que el mundo se vuelve más lento, como si una melodía estuviera tratando de alinearse con el ritmo del alma. No hay imágenes claras, solo destellos. Una guitarra, un niño, una voz que no envejece. Y entonces surge la pregunta que no necesita respuesta. ¿Y si lo que llamamos pasado no es más que una canción que seguimos escuchando desde otro cuerpo? Lo eterno, quizás, no sea una promesa, sino una repetición amorosa. El misterio ya no busca explicación, porque ahora vive en quien lo siente. Las palabras que parecían ajenas se transforman en pensamientos propios, y lo que antes era una historia se convierte en un espejo. Cada espectador se reconoce en un fragmento. La inocencia del niño, la nostalgia de la madre, el eco de una voz que aún canta desde el fondo del alma humana. Todo lo que fue observado ahora observa de regreso, en un diálogo sin fin entre la memoria y el presente. El universo continúa girando, pero algo ha cambiado. Lo cotidiano parece contener un brillo sutil, como si el tejido del mundo se hubiese adelgazado lo suficiente para dejar pasar la luz de lo invisible. Quien ha sentido esta historia ya no puede volver completamente al silencio. Lleva consigo una grieta luminosa por donde el misterio respira. Y aunque nadie puede decir exactamente qué ocurrió, todos intuyen que algo profundo los tocó y los transformó. Y si mientras lees esto, sientes un leve temblor en el pecho, una curiosa calma o el impulso de compartir esta historia con alguien más, no lo detengas. Es la señal de que la canción sigue viva, buscando nuevas voces para resonar. Déjala fluir. Comenta lo que sentiste, comparte este eco, suscríbete a la vibración, porque tal vez, solo tal vez, cada gesto que hagas ahora sea parte de la misma melodía que nunca dejó de sonar.